Ya estamos aquí de regreso, gracias que sigue con nosotros aquí en su consultorio médico. Vamos a tratar otro tema muy interesante con la doctora Vanessa Rubio. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenida a este consultorio médico donde nos están viendo muchos miles de personas que tenemos el agrado de comentarles que nos han estado contactando, incluso de Estados Unidos, que han estado viendo el programa. Así es que esto va a ser muy interesante porque vamos a hablar de un tema con la doctora. La doctora es cirujano cardiotorácico, es decir, corazón, tórax, y también es cirujano vascular. Todos los vasos sanguíneos pueden ser tratados en cirugías muy especializadas por gente muy entrenada que para su especialidad necesitan estudiar como 20 años. Es así, ¿verdad? Más o menos. Sí. Muy bien, y vamos a platicar de un tema interesante, la diabetes. ¿Qué tiene que ver la diabetes con un cirujano vascular? Platícanos de la diabetes, doctora. Bueno, la diabetes es un problema de salud que cada vez se hace más actual porque, sobre todo en nuestro país, vemos que cada vez tiene más predominio en la población general. Y eso provoca que veamos mucho más pacientes diabéticos con mayor severidad de enfermedades de diferentes orígenes, ¿no? Pueden tener insuficiencia renal, problemas vasculares en general. Y a nivel vascular tiene su importancia porque el paciente diabético tiene hasta 5 veces más riesgo de presentar enfermedad de la circulación que un paciente que no tiene diabetes. Otra causa también es, la insuficiencia renal nos empeora un poco la parte vascular también, entonces ahí van un poco de la mano. Y el paciente diabético también tiene otra característica que pues empeora un poco el cuadro porque es un paciente que está sometido a cambios de sensibilidad en sus piernas, entonces esto promueve que tenga, que no sienta, a veces puede pisar un clavo y no sentirlo y la herida se infecta, entonces ya tenemos un pie diabético. Que es un pie que está cursando con una infección o un problema ¿Qué en es general. un pie diabético, doctora? Un pie diabético se puede definir como de 2 tipos principalmente. Pues es un pie con riesgo a perderse en una persona con diabetes. En general puede ser de tipo infeccioso o de tipo vascular o puede ser una combinación de los dos tipos. Una persona que tenga enfermedad de la circulación, que no le llegue suficiente sangre y al mismo tiempo también tener pues una infección, ¿no? Entonces ahí están las dos cosas combinadas. El pie diabético tiene mucho riesgo de sufrir una amputación. En el paciente que tiene nada más una lesión infecciosa, muchas veces el origen es porque empieza a deformarse el arco natural del pie. Entonces el pie empieza a apoyar de diferentes maneras y las zonas de apoyo empiezan a rozarse y se forman unos callos que se abren y esas son puerta de entrada para que se infecte el pie. Entonces la infección generalmente corre rapidísimo y es muy difícil controlarla si no tiene atención inmediata. Se expande muy rápido y hay un riesgo muy alto de pérdida de la extremidad. Cuando hay un problema vascular en el paciente diabético muchas veces empieza de otra manera, muchas veces empieza como a ponerse negro alguno de los pequeños dedos del pie o alguna zona del pie empieza a ponerse negrita o hace una úlcera que no cierra, que es una herida que ya tiene mucho tiempo sin cerrar y esa va creciendo. A veces pues se hacen amputaciones del dedo si es que está negrito y eso hace que crezca más. Entonces realmente el tratamiento no es quitar lo negro, sino tratar de llevar sangre al pie para que se busque una cicatrización más efectiva. Cuando hay la combinación de las dos cosas, pues primero debe de darse también un manejo con antibióticos muy fuerte a nivel hospital con el paciente internado y aparte también pues buscar resolver la parte de la circulación llevando más sangre a la pierna y de esa manera pues se trata de buscar salvar las piernas, ¿no? ¿Cómo se le puede llevar más sangre al pie de alguien que está enfermo? ¿Qué es lo que hacen ustedes como especialistas en el área? Bueno, hay diferentes mecanismos, puede ser llevando un puente con cirugía abierta para llevar sangre, sobre todo en arterias más grandes o si se presta eso. Sin embargo, cada vez más, como vemos, ha avanzado la tecnología en todas las áreas, igual en la medicina, y los tratamientos son cada vez menos invasivos. Hay tratamientos que son cateterismos, que pues quizás... ¿Qué es un cateterismo?
Lo que más se conoce quizás es a nivel de las arterias del corazón, es dilatar las zonas que están estrechas de calcio. Los vasos por dentro. Sí, por dentro, o sea, hacen una punción en la arteria y a través de eso se avanzan pequeños alambritos flexibles como un riel, como una guía, y sobre esos balones que dilatan las zonas de las estrecheces. Esos alambritos en la punta traen un balón. No, más bien nos sirven de riel para meter sobre esos un balón. Y entonces el balón tiende a dilatar la zona de la estrechez. Se empezó a hacer en cardiología hace varios años y ahora ya más bien se hace a nivel de toda la circulación. Y eso nos permite, con una punción, pues prácticamente resolver las estrecheces en arterias que antes eran pues intratables. Y muchas veces eso nos da un gran beneficio en el paciente diabético, porque las enfermedades en el paciente diabético suelen ser debajo de rodilla, la parte de la circulación. Esa es la zona donde las arterias están estrechas y están cerradas, y estos pacientes muchas veces ya eran candidatos a amputación. Ahora, pues con el advenimiento de esta tecnología, pues son candidatos a poder reabrir esas arterias con una punción. Entonces se hace que tanto la recuperación sea mejor y el paciente tenga una oportunidad de cerrar sus heridas. Mucha amputación en paciente diabético. Yo como cirujano plástico también tuve que hacer la especialidad de cirugía general y la practiqué un tiempo. Uno de mis grandes traumas era que me programaran una amputación. Sentía yo como que era demasiado destructor, y bueno, pues te estoy hablando de hace 25, 30 años. Qué bueno que ahora hay este tipo de posibilidades para la gente, pero ¿son posibilidades que están al alcance de la gente o son así como muy caras? Desgraciadamente, al ser una terapia que es, pues todo es importado, por así decirlo, todos los insumos, entonces eso lo hace que sea costoso. Tristemente, a nivel nacional, pues lo encontramos en la medicina privada y nada más en algunas instituciones grandes, por ejemplo, en los centros médicos, ¿no? A nivel nacional, pues en el DF, en Monterrey o en Guadalajara, que son las principales ciudades que lo manejan. Realmente fuera de estos centros grandes es muy difícil que los pacientes accedan a estos tratamientos. ¿Sabemos cuánta gente tiene diabetes en México y cuánta gente se complica con pie diabético? ¿Tenemos alguna idea? No hay una estadística así de complicaciones del pie diabético porque, bueno, tristemente a nivel de México no llevamos muy bien la parte de estadística, por ejemplo, en amputaciones asociadas con eso o así. Sin embargo, bueno, sí se conoce el hecho de que, por ejemplo, es la segunda causa de mortalidad de la diabetes a nivel de México, ¿no? Fíjese usted, diabetes, segunda causa de mortalidad en México, no es algo que pueda dejarse así fácilmente, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cómo podemos ayudarle a los pacientes que ya son diabéticos para que no lleguen a tener un problema como este y requieran que ustedes lleguen a salvar ese miembro? Bueno, lo más importante es la prevención. Una es el manejo de adecuadas cifras de glucosa, ¿no? Que lleven bien su dieta, que estén controlando su hemoglobina glicosilada a que esté debajo de 7. Y esto pues va a hacer que sea un paciente de bajo riesgo. La otra es que traten de usar un calzado cómodo para evitar las zonas de roce, que formen heridas, pues digamos con el calcetín o con el roce del zapato. O sea que sí traten de invertir un poco en el calzado o en una plantilla adecuada para los cambios de deformidades que pudiera estar teniendo su pie, ¿no? Para que no se vayan a rozar. Otra es que se revisen los pies todos los días porque realmente pues, pueden traer una lesión inadvertida. A mí me ha tocado ver pacientes que traen una tachuela y no se enteran, al menos en la revisión. ¿Una tachuela en el pie? Enterrada en el pie o a lo mejor pues se dieron cuenta porque mancharon el calcetín o cosas así. Por Entonces, su falta de sensibilidad que tienen ya, por lo mismo afectado de la diabetes. Ahora, ¿son pacientes que tienen diabetes de muchos años o no necesariamente? Generalmente un paciente con diabetes de 20 años de evolución ya estamos hablando que ya trae una enfermedad arterial bastante significativa. Entonces, si el paciente empezó con una diabetes, sobre todo mal controlada en la juventud, va a tener mucho más riesgo a edades más tempranas. Entonces, se recomienda pues, que trate de ser un paciente disciplinado porque realmente la calidad de vida de un paciente disciplinado va a ser mucho mejor a largo plazo que en un paciente que pues, no cuida ni de sus pies, ni de su diabetes, ni nada de esto. Disciplinado es con su
su alimentación, con su medicamento, con su actividad física. Es decir, es todo un complejo, un conjunto, ¿verdad? Sí. ¿Qué les podemos decir a los pacientes que ya tienen un problema de pie diabético, una úlcera que no les cierra? ¿A dónde tienen que ir? ¿Con quién tienen que ir? Porque ese es otro problema que es muy importante. Mucha de la gente que tiene problemas diabéticos se ponen por ahí no, pues que el nopal es muy bueno, y entonces duran 3 meses comiendo nopal y a la hora de la hora pues ya perdieron 3 meses. ¿Qué es lo que le recomiendas tú con tu experiencia a esos pacientes que ya traen un problema? Pues lo ideal es que busquen una atención temprana. En cuanto estén presentando una lesión, luego la atiendan. Si ven que esa lesión pues crece o algo, luego ir a buscar atención. Idealmente es pues que tengan una valoración por el cirujano vascular. Yo sé que a nivel institucional pues eso puede tardar tiempo, sin embargo pues al menos una valoración médica de la situación, que ya pudieran empezar con un control de antibióticos o curaciones en caso de requerirlo, y eventualmente pues la valoración por el angiólogo, porque es muy válido que alguien pueda empezar con una lesión que a la larga pueda complicarse si la circulación que está llegando no es suficiente para cerrar la herida y el pie está demandando más sangre y no se la podemos mandar, pues entonces la herida va a empezar a crecer. Es importantísimo este tema de la diabetes y tiene muchas aristas, porque de diabetes podemos hablar con un oftalmólogo, podemos hablar con un endocrinólogo, podemos hablar con un cirujano vascular, con un nutriólogo. Hay mucha gente que está involucrada con el problema de la diabetes. ¿A estos pacientes ustedes trabajan en algún grupo interdisciplinario o no existe eso en México? Hay algunos grupos que ven la diabetes, pero prácticamente diferentes aspectos de ella. Realmente así como un centro que englobe todas las especialidades, pues yo no lo conozco aquí. Sin embargo, sí se solicitan interconsultas a nivel laboral. Yo trabajo en un centro que es Centro de Terapia Endovascular, se llama CETEN, y ahí está compuesto por cardiólogos y cirujanos vasculares. Entonces allí vemos pues la parte de hemodinámica y todo esto, y siempre tenemos apoyo de nefrólogos, endocrinólogos en general para esa parte. También médico de rehabilitación para que el paciente posteriormente continúe con su terapia de... Generalmente a ustedes les llegan ya los pacientes complicados, ya se los manda a alguien que ya está... pues está viendo a los pacientes y les dice, pues ya aquí yo ya no pude, se los manda a ustedes, ¿no? Depende, porque muchas veces el paciente que empieza con algo de síntomas puede tener síntomas desde que ya le cuesta caminar distancias cortas generalmente. O pocos pacientes vienen con la dificultad de caminar un poco distancias más largas, que es como empieza a notarse la falta de circulación. Normalmente con distancias cortas empezamos a ver que ya hay cierta limitación y entonces el paciente viene a ver qué está pasando. Pero algunos ya vienen con heridas abiertas, otros ya vienen porque empezó a cambiar de color el pie, y otros pues bueno, ya fueron referidos por otros médicos que les han dado seguimiento antes. Llega tu paciente, trae una úlcera espantosa ahí, lo metes a quirófano, le destapas los vasos sanguíneos, empieza a llegarle más oxígeno. Después, ¿qué cuidados hay que tener? Tenemos que continuar con los cuidados de la herida. En un principio el paciente con la herida abierta no debe estar apoyando porque puede lastimarse de los tejidos al estar caminando y así. Se le pide al paciente que no se movilice, que trate de estar en cama, por lo mismo para no macerarse. Y bueno, pues los cuidados de antibióticos y continuar en vigilancia para ver que pues, ese proceso de cicatrización siga. ¿Y cuánto tiempo le puede tardar en estar ya activo? Es variable. Normalmente los casos en los que tenemos heridas es porque ya estamos buscando un salvamento de extremidad. Tenemos grados de severidad de la enfermedad, entonces los grados con herida ya los consideramos el grado más extremo, que está a punto de perder la pierna. Entonces esos casos, la intervención en esa situación se considera de salvamento. Y el tiempo de evolución depende mucho de las características de cada paciente. Si el paciente pues, está bien nutrido, si lleva, pues se comporta bien después de la cirugía, pues no anda apoyando todo esto. También de las condiciones de los tejidos, no es lo mismo un paciente joven que un paciente mayor. Entonces todo esto lo puede hacer variable, y la cantidad de tejido que haya perdido antes de la intervención. Entonces
por lo general son meses, pero depende de qué tanta extensión de tejido hubiera tenido al principio. Yo tengo muchos amigos como usted, seguramente conocidos, familiares que tienen diabetes y que a veces no se dan cuenta de los riesgos que tienen a futuro cuando no se cuidan. Esto que está diciendo la doctora es algo en lo que ustedes que son diabéticos no se quieren ver. Así es que hay que escucharlo, hay que ponerlo en práctica, porque estos son consejos muy importantes y muy valiosos para su salud, porque esto siempre puede terminar en una amputación, cuando no en cosas más graves. Entonces nada de que, ay, se me olvidó mi insulina y me subió, pero ya la bajé, porque todo eso importa, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que es un manejo multidisciplinario y pues sí, realmente llevar un buen control y todo, pues entra el internista, ¿no? El cardiólogo también para que esté vigilando al paciente, el endocrinólogo, realmente sí, pues hay muchas especialidades que deben de manejarlo y al ser tristemente una enfermedad que afecta pues todos los órganos muchos de los órganos del cuerpo, ¿no? Y realmente el paciente diabético tiene que hacer conciencia antes de que presente las complicaciones, porque ya que las presenta ya es demasiado tarde. Muy bien. Bueno, pues ya lo sabe usted, la diabetes es una enfermedad que puede ser controlable, en la que usted puede vivir prácticamente normalmente, pero todo su futuro depende de su cuidado. Doctora Vanessa, muchas gracias, vamos a seguir muchas aquí. Gracias. Vamos a continuar después de unos consejos comerciales para concluir nuestro programa con algunas preguntas y con algunos comentarios finales. No se vaya, regresamos rapidito. ¿Sabías que el pie del diabético debe considerarse un pie de riesgo, ya que es más susceptible de padecer determinados tipos de lesiones, ya sean intrínsecas o extrínsecas?